Hola con todos. Hoy veremos sobre el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Revisaremos los fundamentos teóricos para la contabilidad global. Así, en la economía global actual, las empresas necesitan presentar información financiera transparente, comparable y confiable para inversionistas, para bancos, gobiernos y otros usuarios. Las normas internacionales de información financiera fueron creadas para estandarizar la preparación y presentación de estados financieros en todo el mundo. ¿Qué es el marco conceptual de las NIF? Es el conjunto de principios teóricos que sustentan las NIF. No es una norma contable, sino una guía que establece los conceptos fundamentales para desarrollar normas y preparar los estados financieros. Pues por su parte ayuda a desarrollar normas, ayuda al IASB a crear nuevas normas contables internacionales. Además, permite orientar a los contadores porque se constituye en una guía para los profesionales cuando ninguna norma específica regula una transacción. Así también ayuda a facilitar la interpretación de la información, facilita la interpretación de las normas internacionales de información financiera por parte de usuarios y profesionales. El objetivo de la información financiera es el principal o el central del marco conceptual, es proporcionar información financiera útil para inversionistas, prestamistas y otros acreedores al momento de tomar decisiones económicas. ¿Qué decisiones apoya la información financiera? Pues puede ser para invertir en una empresa, evaluar si una empresa es rentable y si vale la pena adquirir acciones o participaciones, o por su parte para otorgar créditos, determinar si la empresa tiene capacidad de pago antes de conceder un préstamo, o para evaluar la administración, como analizar el desempeño de los directivos y la rentabilidad futura de la empresa. La información financiera permite conocer recursos económicos de la empresa, derechos de los acreedores y cambios en esos recursos y derechos. Ejemplo de balance de una empresa. Un inversionista puede usar el balance general para evaluar la solvencia, la capacidad de pago, la rentabilidad potencial de una empresa. Así, por ejemplo, tenemos que en el grupo de los activos, con cuentas contables, efectivos y sus equivalentes por 50,000, inventarios por 30,000, equipos por 120,000, suman los activos por $200,000. El pasivo y patrimonio presenta como préstamos bancarios, pasivo sería, y capital de socios sería 200,000 menos 80,000, el capital sería de $120,000. Sumando pasivo y patrimonio tendríamos 200,000. Con este balance, el inversionista puede ver que la empresa tiene más activos que deuda. Activos 200,000, deuda 80,000, más del 50%, lo que indica una buena solvencia. De las características cualitativas de la información financiera, el marco conceptual establece las características que hacen útil la información contable. Se dividen en características fundamentales y características de mejora. Las características fundamentales. Primero, la relevancia. La información es relevante cuando influye en las decisiones económicas de los usuarios. Es de representación fiel, en cambio, cuando la información debe representar la realidad económica de forma completa, neutral y libre de error significativo. Así por su parte, un ejemplo en relevancia. Si una empresa pierde un contrato importante, esa información es relevante para los inversionistas porque puede afectar su decisión de mantener o vender sus acciones.
Un ejemplo de representación fiel. Una empresa no debe ocultar deudas para mostrar mayor solvencia. Si tiene un préstamo de 80,000, debe registrarlo tal cual en su balance. En cambio, de las características de mejora, estas características mejoran la utilidad de la información financiera y complementan las fundamentales. En primer lugar, la comparabilidad permite comparar empresas entre sí o periodos contables distintos. Ejemplo, comparar utilidades del 2024 versus 2025 para ver si la empresa creció o disminuyó. Verificabilidad. La información puede ser confirmada mediante auditoría o evidencia documental. Ejemplo, facturas, contratos, documentos bancarios que respaldan los registros o las operaciones de la empresa. 3. La oportunidad. La información debe presentarse a tiempo para ser útil en la toma de decisiones. Ejemplo, los estados financieros anuales deben presentarse dentro del periodo legal de cada país. Comprensibilidad. Debe ser clara para usuarios con conocimientos básicos de negocios y contabilidad. Ejemplo, usar términos claros y las notas explicativas en los estados financieros. De los elementos de los estados financieros, el marco conceptual define los 5 elementos contables principales que componen los estados financieros de cualquier empresa en el mundo. ¿Cuáles son estos 5 elementos? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, costos y gastos. Tendríamos los 5 elementos. Así, el activo es el recurso de la empresa. Es este recurso económico controlado por la empresa que puede generar beneficios futuros. Esta es la característica principal para que un elemento esté dentro del grupo del activo. Ejemplo, dinero en efectivo, inventarios de mercaderías, maquinaria y equipos, edificios e inmuebles. Un ejemplo práctico, una empresa compra una máquina por 50,000, el registro contable sería, dentro del elemento del activo, la maquinaria por valor de 50,000. Esta maquinaria es un activo porque la empresa la controla y genera beneficios al producir bienes en el futuro. Sería la condición para que sea el activo. El elemento de pasivo y patrimonio. Pasivo es una obligación presente de la empresa que requiere transferir recursos económicos. Como ejemplo, préstamos bancarios, cuentas por pagar a proveedores, impuestos por pagar. Ejemplo, compra de mercadería crédito por $10,000. El pasivo, las cuentas por pagar, $10,000. Tendríamos entonces la compra a crédito con $10,000. Se genera esta deuda. Patrimonio, el interés residual de los propietarios en los activos después de deducir los pasivos. Pues la fórmula principal es patrimonio es igual a activos menos pasivos. Ejemplo, si los activos son 200,000 y los pasivos 80,000, entonces de patrimonio sería $120,000. Los elementos de ingresos y costos o gastos. Los ingresos son incrementos en beneficios económicos durante el periodo contable. ¿Cuáles son? Aquellos como las ventas de productos, intereses ganados o generados y ingresos por servicios profesionales, los más comunes. El elemento de los gastos, en cambio, son disminuciones en los beneficios económicos durante el periodo contable, por concepto, por ejemplo, de sueldos y salarios, servicios básicos, depreciación de activos y otros. La regla clave de esto es que los ingresos aumentan el patrimonio y los gastos lo disminuyen. La diferencia entre ambos determina la utilidad o pérdida del ejercicio. Del reconocimiento contable, reconocer significa registrar formalmente un elemento en los estados financieros. No todo hecho económico se registra de inmediato. Debe cumplirse condiciones específicas. ¿Cuándo se reconoce un elemento?
Para reconocer un elemento en los estados financieros debe cumplirse dos condiciones simultáneas. Condición 1. La probabilidad de beneficios económicos futuros. Es probable que el elemento genere o consuma recursos económicos. La condición 2, en cambio, es la medición fiable del valor. El valor del elemento puede determinarse de forma confiable y verificable. Y el resultado, si se cumplen ambas condiciones, el elemento se registra en los estados financieros. Tenemos así un ejemplo de reconocimiento. Una empresa vende mercadería. Veamos cómo se reconocen los elementos. El elemento del ingreso reconocido, el concepto y el valor. Así tenemos que por venta de mercaderías, el concepto de venta, el elemento es ingreso reconocido con un valor de 5,000. También en la transacción se da paralelamente el tema del registro del costo de la mercadería vendida por concepto y sería en este caso el elemento el gasto reconocido, el gasto o el costo de venta reconocido por un valor de $3,000. Así tendríamos el valor de la venta de 5,000 menos el costo de venta sería 3,000. Tendríamos en esa transacción una utilidad neta de $2,000. Ambos elementos, ingreso y gasto, se reconocen en el mismo periodo contable en que ocurre la transacción. Este principio se llama devengo o acumulación de la medición contable. La medición determina el valor monetario con el que los elementos contables se registran en los estados financieros. Existen tres bases principales de medición. De las bases de medición contable, pues la elección de la base de medición contable se fundamenta en equilibrar la relevancia y la representación fiel. Esta depende de la naturaleza del elemento, el modelo del negocio, la disponibilidad de la información, el nivel de incertidumbre y la normativa NIF. Por su parte, el costo histórico se registra. La base de medición de costo histórico es el valor original de la compra del activo sin importar cambios posteriores en el mercado. Así, un ejemplo, una empresa compra maquinaria por $20,000, se registra y mantiene por ese valor en los libros contables. En cambio, la medición contable por valor razonable se registra el valor de mercado actual del activo, reflejando su precio en condiciones normales de transacción. Ejemplo, un edificio comprado por 100,000 ahora vale 150,000 según el mercado inmobiliario actual. En cambio, el valor presente se registra el valor actual de los flujos futuros de efectivo descontados a una tasa de interés apropiada. Ejemplo, un préstamo que se pagará en 3 años se registra por su valor presente, no por el total a pagar. No existe una única base de medición superior. La mejor base es aquella que proporciona la información más útil para la toma de decisiones económicas en un contexto específico. Así, una misma entidad puede usar diferentes bases de medición para distintos elementos de los estados financieros, siempre y cuando revele en las notas a los estados financieros. De la presentación a los estados financieros, estos son los informes oficiales que presentan la situación económica y financiera de una empresa. El marco conceptual establece 5 estados financieros principales. El primero, estado situación financiera, también llamado balance general, muestra activos, pasivos, patrimonio en una fecha determinada. El segundo estado, el de resultados, muestra los ingresos, costos y gastos y utilidad o pérdida durante el periodo contable. El estado de cambios en el patrimonio refleja las variaciones en el patrimonio de los propietarios durante el periodo. El estado de flujo de efectivo muestra las entradas y salidas de dinero clasificadas en actividades operativas, de inversión y financiamiento. Y el quinto estado son las notas a los estados financieros, que presentan información complementaria y explicativa sobre las políticas contables y detalles relevantes que permiten evaluar los estados financieros, la rentabilidad, es decir,
las ganancias que genera la empresa, por una parte. Por otra, la liquidez, si puede pagar sus deudas a corto plazo. La solvencia, ¿tiene más activos que pasivos? El desempeño, ¿está la administración gestionando bien los recursos? De los conceptos de capital y mantenimiento de capital, el marco conceptual reconoce dos conceptos de capital que determinan cómo se mide la ganancia de una empresa y cómo se protege la inversión de los propietarios. El capital financiero versus el capital físico. El capital financiero basado en el dinero invertido por los propietarios. El capital se mantiene si el valor monetario invertido se conserva al final del periodo. Ejemplo, si los socios invierten 100.000 en capital financiero, se mantiene si al cierre del periodo la empresa conserva ese valor monetario, cualquier excedente es ganancia. En cambio, el capital físico, basado en la capacidad productiva de la empresa, el capital se mantiene si la empresa puede producir la misma cantidad de bienes o servicios. Ejemplo, una fábrica que produce 1.000 unidades al mes mantiene su capital físico si al final del periodo sigue teniendo esa misma capacidad de producción. A continuación, un caso práctico integral, aplicamos todos los conceptos del marco conceptual en un caso real de una empresa comercial desde la inversión inicial hasta la presentación de estados financieros. Así, Comercial Andes S.A. tiene las siguientes transacciones durante su primer periodo de operaciones. Inversión inicial de los socios, propietarios aportan 50.000 como capital inicial, se reconoce el activo en el elemento del activo como efectivo $50.000, que sería el patrimonio o capital de 50.000. Así también tenemos compra de mercaderías. Si adquiere mercaderías por $20.000 al contado, se reconoce así en el elemento del activo inventarios por valor de 20.000 y se realiza el tema del elemento del activo también con salida de efectivo 20.000, que el mismo que disminuye. En venta de productos, se venden productos por 35.000, se reconoce el ingreso también de 35.000 y el tema del costo de ventas o gasto por 20.000. En los gastos administrativos se pagan gastos administrativos por 5.000, se reconoce gasto por 5.000 y también el tema del activo, el elemento del activo, la cuenta de efectivo disminuye 5.000. El estado de resultados así se quedaría, muestra una utilidad o pérdida generada durante el periodo contable. Ventas 35.000, costo de ventas 20.000, utilidad bruta 15.000, gastos administrativos 5.000 y la utilidad neta del periodo sería 10.000. La empresa generó una utilidad neta de 10.000, lo que significa que los ingresos superaron los gastos. Esta utilidad incrementa el patrimonio de los socios en el presente periodo contable. El balance general, por su parte, muestra la situación financiera de la empresa al cierre del periodo. Así tendría activos, efectivo de 65.000, efectivos que el efectivo fue 50.000 de capital más 35.000 generados por ventas menos 20.000 egresos por compras y menos 5.000 de gastos. Así tendríamos el patrimonio, capital inicial de 50.000, la utilidad del periodo 10.000, total de patrimonio 60.000. Así, los activos igual que los patrimonios, la ecuación contable se cumple. 65.000 igual a 60.000 de patrimonio más 5.000 de pasivos implícitos. ¿Por qué la importancia del marco conceptual en la contabilidad? Pues más de 140 países usan las NIF. Ellos las han adoptado permitiendo comparar información financiera a nivel global. ¿Por qué es tan importante el marco conceptual? Primero, por uniformidad mundial, pues garantiza que las empresas de todo el mundo preparen sus estados financieros bajo los mismos principios y criterios. Además, presenta mayor transparencia, obliga a revelar información completa, neutral y verificable, reduciendo el riesgo de fraude o manipulación contable. Mejora toma de decisiones. Inversionistas de bancos para reguladores pueden tomar decisiones más informadas con información financiera estandarizada.
Así también la mejor interpretación de NIF. Cuando no existe una norma específica, el marco conceptual orienta al contador sobre cómo proceder correctamente. El marco conceptual de NIF es la base teórica de la contabilidad internacional y una herramienta esencial para todos los profesionales del área financiera. El marco conceptual es fundamento teórico de toda la contabilidad internacional bajo NIF. Establece el objetivo, los elementos y las características que debe tener la información financiera. Su finalidad es garantizar que la información sea relevante, confiable y comparable en todo el mundo. Es indispensable para contadores, auditores, inversionistas y reguladores en su trabajo diario. Así, dominar el marco conceptual te dará una base sólida para entender cualquier norma NIF específica y resolver situaciones contables no reguladas con criterio profesional. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima.